¿Y si te dijera que el monstruo que te robaba el sueño de niño existió de verdad? Que los detalles reales eran tan macabros que ni el director de la película se atrevió a contarlos del todo. La leyenda que conocemos tiene fecha y lugar de nacimiento: Gádor, Almería, en el año 1910. Vamos a conocer el crimen que lo empezó todo y los detalles que convierten un cuento de terror en una pesadilla real. Estas son 3 cosas que la película del hombre del saco no te contó. Contexto histórico: el caldo de cultivo. Para entender de dónde sale este horror, tenemos que irnos a la España de principios del siglo XX, un país de contrastes donde las ciudades empezaban a ver las luces del progreso, pero en zonas rurales como Gádor, en Almería, la vida estaba anclada en la pobreza, el analfabetismo y una superstición muy profunda. Imagina un mundo sin antibióticos, donde una enfermedad como la tuberculosis era una sentencia de muerte lenta. La llamaban la peste blanca, un mal que consumía a la gente por dentro y para el que la medicina no tenía cura. En este clima de desesperación, la gente no iba a los médicos, sino a los curanderos, personas que mezclaban hierbas con rituales y creencias antiguas, ofreciendo una última esperanza a los que ya no tenían ninguna. En este escenario aparece nuestro primer protagonista, Francisco Ortega, un agricultor de 55 años al que todos llamaban el Moruno. Un hombre rudo que sentía cómo la tuberculosis le devoraba los pulmones día tras día. El miedo lo consumía casi tanto como la enfermedad, y en su desesperación hizo lo que muchos: buscar una cura mágica. Su búsqueda lo llevó hasta Agustina Rodríguez, la curandera del pueblo, y a través de ella al hombre que sellaría su destino y crearía una leyenda: Francisco Leona, el barbero y sanador local. Un tipo con antecedentes que vio en la angustia de Ortega una oportunidad perfecta de negocio. Punto 1. El diagnóstico mortal y la cura siniestra. Y aquí está la primera verdad, la más espeluznante, que la película solo se atreve a insinuar. El remedio que Leona le ofreció a Ortega no era una simple pócima. Era un ritual de una brutalidad que cuesta imaginar, basado en la vieja creencia de que la vida se puede robar y transferir. A cambio de 3.000 reales, una auténtica fortuna en esa época, Leona le reveló a Ortega la supuesta y única cura. Pero no se trataba solo de beber la sangre de un niño, como dice la leyenda. El verdadero horror está en los detalles. El ritual era explícito y macabro. Primero, la sangre tenía que beberse caliente, recién sacada del cuerpo todavía vivo de la víctima. Ortega debía tomarla mezclada con azúcar, para supuestamente absorber mejor sus propiedades vitales. Intenta imaginar la escena: un hombre moribundo bebiéndose un cóctel de sangre y azúcar, convencido de que está absorbiendo la vida de un niño inocente. Pero eso no era todo. El segundo paso era aún peor. El curandero le dijo que tras beber la sangre tenían que extraerle las mantecas al niño, sus grasas corporales, sobre todo las que rodean los órganos. Estas grasas, todavía calientes, tenían que untarse sobre el pecho de Francisco Ortega, como un ungüento grotesco que en teoría regeneraría sus pulmones enfermos desde fuera. Esto no es un monstruo de película, es un plan metódico, casi un procedimiento quirúrgico en su locura, nacido de la ignorancia más profunda y la desesperación más absoluta. La película nos muestra un monstruo, pero la realidad nos presenta un crimen a sangre fría, un ritual diseñado para robarle la vida a un niño de la forma más literal posible. Punto 2. La caza y el engaño del niño. Con el plan trazado y el dinero pagado, solo faltaba el ingrediente principal, y aquí llegamos a la segunda verdad que se suele omitir. El secuestro no fue al azar. Fue una cacería planificada que le dio nombre y forma a la leyenda. Francisco Leona y la curandera Agustina no pensaban mancharse las manos. Para eso contrataron al hijo de Agustina, Julio Hernández, un tipo conocido en la zona por su brutalidad y al que apodaban el Tonto. Por 50 pesetas para comprarse una escopeta, el Tonto aceptó el encargo de buscar y capturar a un niño. El 28 de junio de 1910,
Julio Hernández se convierte literalmente en el hombre del saco. Después de un intento fallido de secuestrar a una niña en otro pueblo, que se salvó gracias a sus gritos, cambió de objetivo. Fue Bernardo González Parra, un niño de solo 7 años del pueblo de Rioja. A Bernardo no se lo llevaron a la fuerza sin más. Lo engañaron. El tonto se le acercó con alguna excusa, quizá buscar fruta o jugar, y se lo llevó lejos de su casa. Cuando el pequeño Bernardo se asustó e intentó huir, ya era tarde. Julio Hernández lo agarró, le tapó la boca y lo metió de cabeza en un saco de arpillera. Este es el momento exacto en que nace el mito. El acto de meter al niño en un saco es el corazón de la leyenda, el origen de esa advertencia que nos ha aterrorizado a todos. Pórtate bien o vendrá el hombre del saco y te llevará. La película nos muestra a un monstruo que lleva un saco, pero la historia real nos muestra a un hombre, un cómplice, que convierte una herramienta de trabajo en un arma, llevando dentro a un niño de 7 años hacia su muerte. El saco no era un accesorio, fue el instrumento del crimen. La forma en que este crimen se convirtió en una leyenda nacional es tan increíble como el propio suceso. Si te impactan estas historias sobre los orígenes reales de las leyendas más oscuras, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Sigamos con el momento culminante de este horror. Punto 3. El ritual y el asesinato. Llegamos al punto más oscuro, al tercer secreto que la ficción no es capaz de mostrar con toda su crudeza: el asesinato y la ejecución del ritual. No fue en la guarida de un monstruo, sino en una casa de campo aislada, el cortijo de San Patricio, que la curandera había preparado para la ceremonia. Allí, bajo la luz de un candil, se reunieron los verdugos. Sacaron al pequeño Bernardo del saco. Estaba aterrorizado, pero seguía vivo. Lo pusieron sobre una mesa. Entre Julio el tonto, su madre Agustina y quizás otros cómplices sujetaron al niño. Entonces Francisco Leona, el barbero curandero, sacó una navaja fina. No fue un ataque de rabia, fue un corte preciso, casi clínico, en la axila del niño, buscando las arterias para que la sangre saliera con fuerza. Agustina recogió la sangre en un cuenco, le echó azúcar y se la dio a beber a Francisco Ortega el moruno, que completó así la primera parte del horrible remedio. Pero Bernardo seguía vivo. La herida, aunque terrible, no lo había matado al instante. Fue la segunda parte del ritual lo que acabó con él. Se llevaron al niño moribundo a otro lugar, probablemente a campo abierto. Allí, para cumplir con la segunda parte de la cura, conseguir las mantecas, Francisco Leona le aplastó el cráneo con una piedra. Este acto final de una brutalidad que no se puede ni describir fue lo que le quitó la vida a Bernardo González Parra. Después, procedieron a extraerle la grasa del cuerpo para que el moruno se la untara en el pecho. La película tiene que crear un monstruo de fantasía, pero la verdad es que el hombre del saco no era una persona, era un grupo, un hombre enfermo y desesperado, una curandera avariciosa, un barbero con alma de asesino y un matón. El verdadero horror no está en lo sobrenatural, sino en lo humano, en la capacidad de la gente para cometer actos inimaginables por culpa del miedo, la superstición y la codicia. Un crimen así de horrible no podía quedar oculto por mucho tiempo. La Guardia Civil empezó a investigar enseguida, y como pasa a menudo, todo se vino abajo por una traición. Se cuenta que Julio el tonto Hernández, furioso porque Leona intentó timarle con su paga de 50 pesetas, fue quien casualmente encontró el cuerpo del niño y delató a los demás. El juicio fue un escándalo nacional. La prensa de toda España cubrió la historia con titulares sensacionalistas, llamando a los culpables el sacamantecas o el nombre que perduró, el hombre del saco. Fue esta cobertura mediática la que sacó el crimen de Gádor y lo plantó en la memoria colectiva de todo el país. Las sentencias fueron duras. Francisco Leona, el cerebro de todo, murió en la cárcel antes de la ejecución. Pero Francisco Ortega el moruno y la curandera Agustina fueron condenados a muerte y ejecutados con el garrote vil. El tonto también fue condenado a muerte, pero recibió un indulto del rey Alfonso XIII por su evidente discapacidad intelectual, y su pena se cambió por cadena perpetua. Así se consolidó la historia del crimen de Gádor.
se convirtió en el cuento para asustar a los niños, en una herramienta de control para los padres, pero con cada repetición, los detalles reales, la tuberculosis, la curandera, el ritual, se fueron perdiendo, dejando solo la imagen de un hombre con un saco. La próxima vez que oigas hablar del hombre del saco, recuerda que no es solo un cuento, es el eco de un crimen real, nacido de la desesperación y la ignorancia en la España profunda de 1910. No es la historia de un demonio, es la historia de Francisco Ortega, un hombre que por miedo a morir se convirtió en un monstruo. Y es la historia de Bernardo González Parra, un niño de 7 años cuya vida fue sacrificada en el altar de la superstición. La realidad, a veces, supera la ficción de las formas más terribles. Si esta historia te ha impactado, suscríbete para más investigaciones sobre el origen real de las leyendas que nos rodean. Y ahora te pregunto, déjame en los comentarios, ¿qué parte de la historia real te ha parecido más aterradora que cualquier cosa que pueda salir en una película? Gracias por ver hasta el final.